Los científicos encontraron el jardín del Edén. ¿Dónde estaba? ¿Qué queda del paraíso? El jardín del Edén es asociado en diferentes culturas, incluyendo las del mundo occidental, como el lugar perfecto para vivir. De hecho, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Edén significa lugar muy ameno y delicioso. Judíos, cristianos y musulmanes coinciden en que el Edén fue la primera morada del hombre en la tierra, un lugar donde instaló a la primera pareja, Adán y Eva, a todo confort natural, con la única condición de que no comieran de la fruta del árbol prohibido. Pero el primer hombre y la primera mujer desobedecieron la orden divina y fueron expulsados del Edén. Desde entonces, los especialistas han tratado de establecer dónde estaba ese lugar tan maravilloso, con base principalmente en las pocas pistas que quedaron asentadas en el libro del Génesis, el libro de Ezequiel y el Corán. Vamos a dedicar este video al jardín del Edén, su origen según las Sagradas Escrituras, sus simbolismos en diferentes culturas y sobre todo su posible ubicación, incluyendo la sorprendente teoría más reciente, lanzada por una arqueóloga que emitió fuertes críticas contra James Cameron cuando el famoso director de Titanic realizó el documental La tumba perdida de Jesús. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La última y sorprendente localización atribuida al jardín del Edén. Según las Sagradas Escrituras, Dios creó el Edén o jardín del Edén en la tierra para poner al primer hombre, Adán, creando después a Eva de una de sus costillas. Sobre la ubicación del Edén, el libro del Génesis solo da un dato muy vago, diciendo que se encuentra en Oriente, pero sin precisar al este de qué. Desde entonces, varios sitios se han propuesto para el privilegio de haber albergado el primer y paradisíaco hogar de la supuesta primera pareja de seres humanos en el mundo. Se ha señalado que estaba en Mesopotamia, en alusión a los 4 ríos que según los textos bíblicos se originaron en el Edén, 2 de los cuales serían el Tigris y el Éufrates. El Líbano ha sido postulado en virtud de sus bosques poblados de cedros y otras especies, escenarios ideales para el hogar de exuberante vegetación de Adán y Eva. Incluso Jerusalén y el condado de Jackson en Missouri, Estados Unidos, también han sido candidateados como sedes del Edén. De ser cierto lo que afirma Jody Magness, todas esas discusiones llegarían a su fin, ya que la ubicación del Edén sería Jerusalén. La arqueóloga y estudiosa de las religiones, Jody Magness, cree que el Edén estaba en el sitio donde actualmente se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, en la ciudad vieja de Jerusalén. Este lugar es el más sagrado del cristianismo, ya que según la tradición, es el mismo Gólgota o Calvario, donde Jesús de Nazaret fue crucificado, y también asiento de la tumba vacía de Jesucristo, donde fue enterrado y resucitó. Magness hizo sus revelaciones en el programa La Historia de Dios, conducido por el actor Morgan Freeman y emitido en Estados Unidos por National Geographic entre 2016 y 2019. Aunque sin dar muchas evidencias sobre las razones para postular a la ciudad vieja como sede del Edén, Magness dijo, refiriéndose al sitio del Santo Sepulcro: abajo está la capilla de Adán, y hay una tradición que se remonta al cristianismo que conecta este lugar con Adán, el primer hombre. Cuando Jesús fue crucificado encima de la roca sobre nosotros, su sangre fluyó por una grieta en la roca, y Adán, el primer hombre, yacía enterrado debajo, pero cuando la sangre de Jesús fluyó sobre él, resucitó. La idea de la arqueóloga contradice el texto bíblico del Génesis, que asocia 4 ríos con el jardín del Edén: Pishon, Gihon, Hiddekel y Pirat, por lo que difícilmente podrían haber estado en Jerusalén, que no tiene río. Sobre esta contradicción, Magness señaló: bueno, la versión de la historia que terminó en el libro de Génesis parece ubicar al jardín del Edén en algún lugar de Mesopotamia, pero creo que Adán tenía una conexión muy especial con Jerusalén. El jardín del Edén, o paraíso, se conceptualiza como el lugar donde mora la presencia de Dios. En el judaísmo primitivo y en la época de Jesús, la presencia de Dios moraba en el templo, y por eso Jerusalén fue concebida como el Edén. Según la Biblia, Adán y Eva fueron expulsados por Dios del Edén tras comer la fruta del árbol prohibido, y tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set.
El primer hombre vivió 960 años y la primera mujer fue un poco menos longeva, ya que habría vivido cerca de 800 años. Otro de los castigos de Dios que Eva se llevó cuando fue echada del Edén por desobediente fueron los dolores de parto. Si la versión de Magnes es cierta, del paraíso al aire libre creado por Dios no quedaría nada, ya que el terreno fue utilizado para construir la iglesia del Santo Sepulcro y posiblemente algún otro edificio de la ciudad vieja. La primera iglesia del Santo Sepulcro fue erigida en el siglo IV por el emperador romano Constantino el Grande, después de que su madre, Santa Elena, visitó Jerusalén con el propósito de encontrar el lugar de la crucifixión y la tumba vacía de Jesucristo. Según la tradición cristiana, en el año 325, Santa Elena encontró el Calvario y una tumba cercana que asumió era la de Jesús, y su hijo Constantino ordenó la construcción de la iglesia. Jody Magnes criticó duramente a James Cameron. La arqueóloga Jody Magnes es un personaje muy conocido en su medio. En 1977, obtuvo una licenciatura en Arqueología e Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y en 1989 completó un doctorado en la misma especialidad en la Universidad de Pensilvania. Ha sido profesora de la Universidad de Tufts y de la Universidad de Carolina del Norte, especialmente en materias relacionadas con el judaísmo primitivo. Ha participado en 20 excavaciones en Israel y Grecia, destacando la de las obras construidas por los romanos para asediar a los judíos, que se atrincheraron en Masada y terminaron suicidándose en masa en el año 73 después de Cristo. Magnes criticó duramente el documental La tumba perdida de Jesús, de James Cameron y Simcha Jacobici. En este docudrama, el famoso director de Titanic propone que Jesús de Nazaret era un judío rico que fue enterrado junto a su familia en la tumba de Talpiot, o tumba de los 10 osarios. Este sepulcro excavado en la roca fue descubierto en 1980 en el barrio de Talpiot Oriental, a 5 kilómetros de la ciudad vieja de Jerusalén. Magnes defiende la pobreza de Jesús, señalando que no pudo haber sido enterrado en una costosa tumba excavada en la roca. La proponente de que el jardín del Edén estaba en la ciudad vieja de Jerusalén señala que si Jesús hubiera sido rico, su tumba excavada en la roca estaría en Nazaret y no en Jerusalén. El Edén es un concepto multicultural. El Edén es un concepto presente en varias culturas y tradiciones religiosas, incluyendo la judía, sumeria, babilonia, cristiana, islámica y más recientemente la mormona. El libro del Génesis relata el destino que Dios dispuso para el hombre después de haber creado a Adán a partir del barro. Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Tomó, pues, Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Se cree que el hombre Edén podría provenir del término sumerio Edín, que significa estepa o llanura, relacionado con una raíz aramea que equivale a fructífero o bien regado. Otra explicación asocia Edén con una palabra hebrea que expresa placer. El relato del Génesis continúa con la magnífica vida vegetal creada por Dios en el huerto o jardín. Y Dios hizo brotar de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Génesis señala específicamente dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, que se conocen con el nombre de árboles del paraíso. El árbol de la vida es un símbolo ampliamente extendido en las tradiciones mitológicas, religiosas y filosóficas de la humanidad. Se encuentran referencias a él en las culturas persa, egipcia, armenia, asiria, budista, hindú, china, germánica mitológica, escandinava mitológica, judía, cristiana, islámica, prehispánica mesoamericana, norteamericana antigua y otras. El otro árbol mencionado en el Génesis, el del conocimiento del bien y del mal, daba un fruto que Dios prohibió comer a Adán y Eva. Persuadidos por una serpiente identificada como Satanás, el tentador o la tentación, la primera pareja comió el fruto prohibido, incurriendo en el pecado original y provocando la caída del hombre. Los teólogos cristianos, especialmente Agustín de Hipona, subrayaron que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no era malo en sí mismo, sino que lo malo fue comerlo desobedeciendo una orden de Dios. Aunque los textos sagrados no aclaran qué clase de árbol estuvo detrás del pecado, que sigue arrastrando toda la humanidad según la doctrina cristiana, la tradición pictórica cristiana impuso que fuera un manzano. Eva generalmente es representada comiendo una manzana, o ofreciéndola a Adán, nunca una uva, un higo o un durazno. La versión del Edén del profeta Ezequiel.
Según la Biblia, Ezequiel fue un profeta hebreo del siglo VI a.C., que ejerció su ministerio aproximadamente entre los años 595 y 570 a.C., durante la época del cautiverio de los judíos en Babilonia. Es venerado por las tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam, y según la tradición judeocristiana, murió martirizado en Babilonia en torno al año 570 a.C. El libro de Ezequiel es el tercero de los libros proféticos principales del Antiguo Testamento, después de los de Isaías y Jeremías. Refiriéndose al Hijo de Hombre, Ezequiel 28:13 dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y continúa en Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que el hombre es expulsado del Edén en Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre de las piedras de fuego, oh querubín protector. La ubicación del Edén según el libro del Génesis. En Génesis 2:10-14 dice: Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pishón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Gidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Pirat. Hidekel y Pirat son respectivamente nombres en hebreo del Tigris y el Éufrates, por lo que muchas versiones del Génesis utilizan directamente estas dos denominaciones más conocidas para los dos grandes ríos de Asia Occidental. De los 4 ríos mencionados en el Génesis, solo han sido identificados el Tigris y el Éufrates, por lo que la versión más aceptada para la ubicación del Edén es el sur de Mesopotamia. Según el libro bíblico, el río Pishón rodea toda la tierra de Ávila, pero esta tampoco ha podido ser identificada, creyéndose que estaba en África. El rabino francés medieval Rashi identificó con el Pishón al Nilo, mientras que el historiador judío romano Flavio Josefo lo asimila con el Ganges, que no está en África sino en Asia. El otro río no identificado del relato del Edén es el Gihón, descrito rodeando la tierra de Cus. Esta tierra es asociada en la Biblia con la actual Etiopía, razón por la cual los etíopes identifican al Gihón bíblico con el río Abai o Nilo Azul. Otros historiadores identifican a la tierra de Cus con los casitas, un pueblo de origen incierto que estableció una dinastía reinante en Babilonia entre aproximadamente 1531 y 1155 a.C. El área de Mesopotamia de los casitas era inundada por el Tigris y el Éufrates. Varias ubicaciones para un solo lugar. La principal sugerencia para la localización del Edén es en el sur de Mesopotamia, próximo a la cabecera del Golfo Pérsico, cerca de donde desaguan el Tigris y el Éufrates, después de unirse formando el río Chat el Arab. Esta localización es argumentada por el arqueólogo letón estadounidense Juris Sarins, después de realizar una investigación en la que consultó gran cantidad de fuentes y utilizó imágenes satelitales. Según Sarins, el río Gihón, que menciona el Génesis, es el río iraní Karun, mientras que el Pishón bíblico sería el sistema fluvial de Wadi Batin, que drenaba a la antiguamente fértil zona central de la península arábiga. Esta hipótesis sobre el Pishón es compartida por otros especialistas. Otra sugerencia para el Edén son la meseta de las tierras altas armenias, y el arqueólogo y egiptólogo británico David Roll lo sitúa en el noreste de Irán, cerca de la ciudad de Tabriz, aunque esta teoría no ha recabado mucho apoyo en los medios académicos. Otras ubicaciones algo extravagantes del Edén se alejan considerablemente del cercano y del Medio Oriente para situarlo en Estados Unidos e Inglaterra. Los líderes fundadores de la Iglesia Mormona estadounidense situaron el Edén en el condado de Jackson, Missouri, mientras el predicador L.B.A. Callaway lo localizó próximo al río Apalachicola, cerca de la ciudad de Bristol, en Florida. La Sociedad Panacea, que sigue las enseñanzas de la profetisa inglesa Johanna Southcott, postula que el Edén se encontraba cerca de la ciudad de Bedford, Inglaterra. Paralelismos en otras culturas.
Existen simbolismos parecidos al del Edén bíblico en otras mitologías y religiones. En la mitología sumeria, hay una morada paradisíaca habitada por inmortales, un lugar sin enfermedades y muerte. En la mitología griega, el jardín de las Hespérides, un huerto de la diosa Hera, tenía un manzanar cuyos frutos de oro proporcionaban la inmortalidad. En su 11º trabajo, Hércules robó algunas de estas manzanas por encargo de Euristeo. Este concepto es muy parecido al de los melocotones de la inmortalidad de la mitología china. En la Cábala y el Talmud judíos, los eruditos coinciden en que hay dos simbolismos para el jardín del Edén, uno terrenal y otro celestial. El Edén terrenal es fértil y de exuberante vegetación y es llamado Edén inferior, mientras que el celestial, denominado Edén superior, es el hogar de las almas justas, judías y no judías. El Edén superior es también llamado el jardín de la justicia y fue creado desde el principio de los tiempos. Los justos que lo habitan pueden subir al carro celestial que los conduce al trono de Dios. Los justos judíos y no judíos caminan con Dios, quien los guía en una danza, revestidos de vestiduras de luz y de vida eterna, y comen del árbol de la vida, según Enoc 58:3. Según la teología judía moderna, el destino final será el regreso de la humanidad al jardín del Edén. En el Islam, el término Jannat, Adni, es traducido como jardines de residencia perpetua y jardines del Edén, y el Corán lo señala como el destino de los justos. Según el libro sagrado del Islam, el jardín del Edén es la 4ª capa del cielo, aunque no necesariamente la morada de Adán. Varios capítulos del Corán hacen referencia a la primera morada de Adán y Eva, aunque sin precisar su ubicación. La narrativa crónica se centra en la expulsión de Adán y Eva después de ser tentados por Satanás o Iblis. A diferencia del Génesis bíblico, el Corán menciona un solo árbol en el Edén, el árbol de la inmortalidad, cuyo fruto la pareja original tenía prohibido comer. El Corán señala que Adán fue echado de Al-Jannah o el jardín, término habitualmente utilizado en el Islam para referirse al paraíso. Según Ar-Razi e Ibn Kathir, exégetas del Corán que vivieron respectivamente en los siglos XII y XIV, la interpretación prevaleciente entre los primeros musulmanes sobre la ubicación del Edén era la siguiente: que estaba en el paraíso, que fue un jardín separado especialmente creado para Adán y Eva, que estaba situado en la tierra y que era mejor que los musulmanes no se preocuparan por su ubicación. Sin embargo, algunos eruditos cuestionan que el jardín del Edén estuviera en el paraíso y no en la tierra. La razón es que ningún hombre vivo pudo haber visto el paraíso, por lo que Adán no pudo haber vivido allí. Los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que, después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva residieron en Adam on-Diaham, un sitio histórico mormón situado a 8 kilómetros al sur de la localidad de Jameson, en el condado de Davis, Missouri. En el canon bíblico de la religión mormona está asentado que Adán regresará a este lugar para el momento del juicio final, en cumplimiento de una profecía. Varios líderes tempranos del mormonismo, incluyendo a Brigham Young, George Cook Cannon y Heber C. Kimball, predicaron que el Edén estaba cerca del condado de Jackson, en Missouri, pero no existen textos sobrevivientes de esas opiniones, ni de las del profeta Joseph Smith, fundador de la Iglesia mormona, sobre el particular. Con tan pocas pistas existentes de un suceso tan remoto, resulta casi imposible determinar dónde estaba el jardín del Edén, en el supuesto de que haya existido. Este es uno de esos temas en los que ocasionalmente sale una teoría que anima las discusiones por un tiempo hasta que se agota, y después vuelve a aparecer otra hipótesis, con una propuesta diferente. El mundo está lleno de cosas sobre las que ya es muy tarde para tener certidumbres, pero entre tanto, los arqueólogos, antropólogos e historiadores lanzan teorías para fomentar discusiones y hacer la vida más amena a los aficionados a la historia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo los científicos encontraron el jardín del Edén. ¿Dónde estaba? ¿Qué queda del paraíso? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.